Bueno, buenos días a todos. Good morning. ¿Cuántos han ido a caminar a la playa y han tratado de caminar en los pasos de otra persona que ha dejado las marcas en la playa? How many of you have gone to the beach and you tried to walk in the footsteps of someone else? ¿Qué se aprende a la hora o qué observas a la hora de caminar en los pasos de alguien más? What can you learn when you walk in someone else's footsteps? ¿Cómo? ¿Que son diferentes a los míos? They're ¿Ok? different than mine. ¿Qué más? A veces el paso es más largo que el mío, probablemente una persona más alta o algo así. Their Ajá. strides can be longer than mine if the other person is taller. ¿Qué más? Que estuvo ahí antes. Iba en un rumbo y yo voy siguiendo el mismo rumbo. Someone else was there before me following this same path. ¿Qué más observamos? What else can we learn? El tamaño de la huella. The Ajá, size of their foot. ajá. A veces que si era más pesado o menos pesado hace un de más que el de uno, ¿verdad? If they're heavier, their Ajá. footprint will be deeper into the sand. Hay diferentes observaciones que uno puede hacer. So there's different things you can learn. Y en realidad Dios pone delante de nosotros en la Biblia diferentes personas que han caminado y nosotros podemos de alguna manera observar su caminar y caminar parecido. In the Bible, God has placed different people who've already walked, and we can see their footsteps and learn from it. Inclusive en español decimos, es que tú no estás en mis zapatos. Es un dicho que decimos. You can even say, "You're not in my shoes," meaning that the other person doesn't understand what you're going through. En abril de 2010 yo empecé una serie aquí que se llamaba Las botas de Daniel, tratando de analizar al personaje de Daniel y cómo podemos caminar en sus botas y caminar como él hizo. 2010. In April 2010, I started a series called In Daniel's Boots, talking about how he walked with God. Daniel fue un hombre que fue fiel, a pesar de vivir en exilio, él fue fiel a Dios, al Dios de su creencia, a pesar de estar en un mundo pagano alrededor de él. Daniel was faithful to God, even though he was in exile in a place where God was not worshipped. He remained faithful to God. En abril del 2012 empecé una serie que se llamaba Las sandalias del pescador, buscando a ver cómo el personaje de Pedro y cómo él es un modelo para nosotros. And in April 2012, we started a series called The Sandals of the Fishermen, and we spoke about Peter and how he walked with God. Y Pedro es muy interesante porque Jesús en esos 3 años que trabajó con él lo iba moldeando a él, a convertirlo en el apóstol que conocemos y que escribió las cartas y muy lleno de vida en el libro de Hechos. And Peter's very interesting because during those 3 years, Jesus molded him into the apostle that we see who wrote the letters. Y en abril del 2014 empezamos una serie aquí llamada Siguiendo a Jesús, el sanador, buscando a ver cómo Jesús ministraba sanidad y tratando de aprender cómo ministrar nosotros lo mismo. And in April 2014, we started a series about Jesus the healer, seeing how Jesus healed and we could learn from him. Y parece que estoy haciendo esto a propósito, pero hoy vamos a empezar una serie acerca de David en la Biblia. And it seems like I'm doing this on purpose, but today we're going to start a series about David. Y me puse a pensar cómo serían los zapatos de David. I began to wonder, what would David's shoes be like? Pero no tiene sandalias, tenía sandalias tal vez o algo de pastor, de ovejas. He might have had some type of sandals that he would use as a shepherd. Pero estoy seguro que cuando él estaba de guerrero no usaba esas sandalias. But I'm sure that when he was off at war, he wouldn't use those sandals. Y cuando estaba de rey seguro tenía algunas pantuflas más bonitas, no sé. And when he was a king, he probably had some slippers or something. Cuando era músico y poeta, tal vez otros. Entonces no podemos tener unos zapatos de David. When he was a musician or a poet, he probably wore some other shoes, so he doesn't have one type of shoe. Y entonces yo me puse a pensar cómo vamos a representar eso y total voy a llamar esta serie Yo soy David. So I was trying to think of how to get this across, but I finally decided to call this series I Am David. ¿Por qué? Porque no porque voy a ser exaltado como David, sino yo quiero por unos meses estudiar los pasos de él, a ver en qué puedo mejorar mi paso, mi caminar con Dios.
Not because we want to be like David and be exalted, but because we want to see how David walked and follow in his footsteps. Y pregunto, ¿qué podríamos nosotros aprender de lo que conocemos de David? ¿Por qué nos serviría estudiar la vida de David? And let me ask you, from what we already know, why would it be good to study David's life? What can we learn from his life? Él siempre le preguntaba a Dios antes de tomar un paso, tomar una decisión. He would always consult God before taking a step or a certain action. O casi siempre, en algunos casos no, ¿ok? Or almost always, Y not también por always. eso podemos aprender, ¿ok? But we can also learn from that. Ajá, ¿alguien más? David era un valiente en la guerra y también apasionado músico, poeta. Era una combinación de las dos cosas. So David was a brave man of war, but he was also a musician and a poet. So it was a combination of both things. Ajá. Empezó de pastor de ovejas muy humilde, el último en su familia, y terminó siendo el rey de la nación. And he began as the youngest in his family, a humble shepherd, and he ended up being the king of the nation. En un salmo que vamos a ver ahora, Asaf dice, él empezó pastoreando ovejas y terminó pastoreando el rebaño del Señor, el pueblo del Señor. We're actually going to read a psalm where Asaph says that David began as a shepherd of sheep, but he ended up being the shepherd of the people of Israel. A la hora de estudiar la vida de David, vamos a conocernos a nosotros mismos. As we study David, we'll get to know ourselves better. Era un hombre como nosotros, He was a man just like us. pero la Biblia dice que tenía un corazón hacia Dios. But the Bible says that he had a heart towards God. Y aunque él cayó en autoengaño y a veces fue cruel, también hacía luto por sus pecados y Dios lo restauraba. And even though sometimes he would lie and he would trick other people, he would also mourn when he sinned. También fue un hombre que cosechó lo que sembró. He also was a man who would reap what he sowed. Y si sembraba cosas buenas, cosechaba cosas buenas. If he planted good things, he would reap good things. Pero si sembraba cosas malas, también cosechó esas cosas malas. And if he would plant evil things, he would reap evil things as well. Él ensayaba sus peleas peleando contra osos y leones, pero después cosechaba pudiendo derrotar a Goliat, y lo vamos a ver en unas semanas. He practiced fighting against bears and lions, and then he reaped the results of that practice by beating Goliath. También es un hombre que se daba cuenta que Dios nunca lo iba a desamparar. He was also a man who realized that God would never abandon him. Y algo que podemos capturar de esto, y vamos también a conocer a Dios a través de la vida de David. Something else that will happen is that we'll get to know God better through David's life. El Dios de David es nuestro Dios. The God of David is our God. Y tal vez lo mejor que podemos hacer es ver cómo David interactuaba con Dios y decir, Dios no ha cambiado, entonces yo puedo interactuar con Dios y aprender de los pasos de Él. And maybe the best thing we can do is see how David interacted with God, and because God hasn't changed, we can interact with God in the same way. Entonces vamos a empezar hoy la importancia de David y oremos juntos. So today we're going to start speaking about the importance of David. So let's begin in prayer. Señor, yo te pido que tú nos reveles a tu carácter a través de este personaje tan importante en la Biblia. Lord, I pray that you would reveal your character through this very important character in the Bible. Y que tú nos reveles, Señor, también nos alumbres en las áreas de nuestra vida donde podemos cambiar y aprender de David y cómo él interactuaba contigo, Señor. And I pray that you would show us areas in our lives that we can learn from David and change. Y yo te pido, Señor Jesús, que tú siembres estas semillas en nuestros corazones y que den mucho fruto. And I pray, Lord Jesus, that you would plant these seeds in our hearts and that they would give fruit. Y Espíritu Santo, te invitamos a
a venir en esta mañana, Señor, a iluminar las escrituras a nosotros y que unjas mis palabras también. And Holy Spirit, we invite you to come here today and to anoint our words. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Amén. Hace poco empecé a leer una Biblia que cada tanto tiene una sección y que te enseña un poquito de qué vamos a leer en esta sección de la Biblia. Recently, I started reading a Bible that every once in a while it would give a little summary of what we are about to read. Y les pongo vamos a ir viendo rápidamente las 7 etapas que ella tiene, pero leamos la orilla. Aquí dice, entre más avanzamos en la Biblia, más aprendemos sobre Dios y su plan de salvación. So we're going to read different sections of this Bible, but the first one is the more we read the Bible, the more we understand God and His plan for salvation. Y antes del libro de Génesis, en la página antes, tiene esta pantallita que dice, al principio en Génesis y en Job, se nos revela la creación, la caída y la promesa. So before Genesis, it shows this image. It's the book of talking about Genesis and Job. And it shows the creation, the fall, and the promise. Y me gustan los dibujitos porque también nos habla del sol, que nos habla de la creación, Adán y Eva como los primeros humanos, los patriarcas, ahí se ve a Abraham llevando a su hijo, y por último la llegada de la familia a Egipto. And I also like the images they show. They show a sun representing creation. They show Adam and Eve in the garden. They show the patriarchs represented by Abraham taking his son to be sacrificed. And then finally showing the people of Israel entering Egypt. Y antes de empezar el libro de Éxodo, entonces tiene la siguiente etapa que se llama un pueblo liberado. And then before Exodus, it has another section which it calls a people freed. Y ahí se ve la primera imagen de una de las plagas de Egipto. El siguiente, el mar rojo abriéndose para que el pueblo entrara a la tierra prometida. Se ve el arca del pacto y un holocausto donde Dios está dándole identidad al pueblo de Israel a la hora de entrar en la tierra que Él les dio. And the images it shows here are first one of the plagues of Egypt, then the Red Sea being divided, the Ark of the Covenant, and finally an offering being burnt. And here you can see how God is giving the people of Israel their identity. Y el resto del Pentateuco es parte de esta sección de la palabra. And the rest of the first books of the Bible are in this section. Y la siguiente etapa, antitos del libro de Josué, entonces nos revela alcanzando las promesas de Dios. And the next section this Bible calls reaching God's promises. Y ahí se ve la conquista de la tierra prometida, las batallas que Josué dirigió, y por último una alusión al libro de Ruth, donde Ruth y Noemí regresan a Belén y se ve un Belén donde ya está establecido y hay una identidad de pueblo allí. And on these images we can see how Israel, the people, conquered the land and all the different battles that Joseph led. And on the bottom it shows an image that is referring to Ruth. Ruth when they come back to Israel and to Bethlehem and it's already established and they already have their identity. La siguiente etapa es antes del libro de 1 Samuel y dice reinos en conflicto. The next section starts before the book of Samuel and it's called Kingdoms in Conflict. Y ahí se ve un rey sentado en el trono y ahí se ve también el pez y Jonás representando a los profetas antes del exilio, profetizando que si no se portan bien va a haber un exilio. So the images we show here, one is a king sitting on a throne, and the second one is a fish representing Jonah. And Jonah's representing all the prophets that were before exile, where God is warning them that they need to behave or they'll go into exile. Antes de los libros de Esdras y Nehemías, está la siguiente sección que habla del exilio y la restauración. So the next section starts before the book of Ezra, and it speaks about exile. Y ahí vemos a Nehemías reconstruyendo el muro de Jerusalén, cuando después del exilio ya él puede regresar a reconstruir esos muros. It's exile and redemption, and so the images shows Nehemiah rebuilding the wall. Y se ve un profeta leyendo un rollo, y me hace pensar en Daniel.
estando en el exilio, leyendo que ya es hora de que a los 70 años puedan regresar. Y él ora para que eso se dé. And the next image is someone reading a scroll. And I believe that represents Daniel when he was reading the text of the Bible. And he could see that it said that in 70 years they would go back to the land. And he knew it was time for that. 70 years had gone by. Antes de los evangelios ya dice la siguiente sección, la promesa cumplida, que es Jesús. Before the Gospels, they call this section the promise fulfilled, and that's Jesus. Y ahí vemos el bautismo de Jesús, la cruz, Jesús llamando a unos pescadores y el nacimiento de Jesús, todos en los evangelios. And here we can see Jesus being baptized, the cross, Jesus calling fishermen to him, and finally his birth. Y por último, antes del libro de Hechos, dice la nueva vida para el mundo. And the last section starts before the book of Acts, and it's called the new life for the world. Y ahí se ve la nueva Jerusalén en el cielo, Jesús ascendiendo, y el Espíritu Santo descendiendo con poder sobre los en Pentecostés, y unas cartas apostólicas, que es gran parte del Nuevo Testamento en esta sección. So the images here are first the new Jerusalem, the restored city, and then we can see Jesus being raised into heaven and the Holy Spirit coming down to earth. And finally, letters being written, because a big part of this section are letters. Ahora, ya teniendo este panorama entero de la Biblia, ¿en qué sección está David? So now that we can see the whole Bible here spread out, what section is David in? Reinos en tensión. Kingdom's intention. Ajá. Está en 1 Samuel y 2 Samuel. Él está en esa sección de reinos en tensión. So David's story is in that section, kingdoms in conflict, in 1 and 2 Samuel. Es cierto que por una parte de su reino no había gran tensión, pero todo el rollo con Saúl y después la división, y hay mucha tensión en su reinado. There wasn't conflict all throughout his reign, but there was at the beginning with Saul, and then there were other problems later on. Ahora, tal vez se sorprenderán, pero David se encuentra representado en todas las 7 etapas. It might surprise you to know that David is represented in every single one of these sections. La persona de quien habla más la Biblia es de Jesús. The person who's most mentioned in the Bible is Jesus. Pero, a ver, alguien que me adivine cuál es la persona número 2 más hablada en la Biblia. But who do you think the second person who's mentioned the most in the Bible is? Jesús es mencionado 1300 veces y David casi 1100. So Jesus is mentioned 1,300 times in the Bible, and Daniel is mentioned David. almost 1,000. David is mentioned almost 1,100. Y después Moisés y Aarón y los patriarcas y todo vienen después. David es una persona muy importante en la palabra. And after that, we have Moses and Aaron and the patriarchs, but David is a very important person in the Bible. Entonces lo que quiero hacer hoy es ir a través de estas 7 etapas que acabamos de mencionar y ver dónde David es mencionado en cada una de ellas, y con eso vamos a ver la importancia de David en la palabra. So what we're going to do today is go through these 7 sections of the Bible and see where David is mentioned. En Génesis, ¿dónde se menciona a David? So Genesis, where is David mentioned in the book of Genesis? Bueno, está mencionado más que nada en una profecía. Well, it's mainly in a prophecy. En Génesis 49, Jacob está bendiciendo a sus 12 hijos y a algunos de sus nietos también. In Genesis 49, Jacob is blessing his children and some of his grandchildren as well. Y en Génesis 49, él bendice a su hijo Judá. And in Genesis 49, he blesses his son Judah. Y este versículo dice en el versículo 10, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, de quien merece la obediencia de los pueblos. Verse 10 says, the scepter will not depart from Judah, nor the ruler's staff from between his feet, until he to whom it belongs shall come, and the obedience of the nations shall be his.
Cuando Jacob está bendiciendo a sus hijos, es una bendición, pero también es una profecía. As Jacob blesses his children, he says this blessing, but it's also a prophecy. ¿Qué es un cetro? What's a scepter? Es una señal de poder, de autoridad. It's a symbol of power, of authority. Y lo que está diciendo la profecía es, el gobierno va a estar en manos de un descendiente de Judá. What this prophecy is saying is that the government will be in hands of a descendant of Judah. Y en esta profecía dice, hasta que llegue el verdadero rey. ¿De quién está hablando? This prophecy also says that this will happen until the real king comes. Who is he speaking of? Está hablando de Jesús. Speaking of Jesus. Aquí en la profecía en Génesis está diciendo, va a venir un verdadero rey de la línea de Judá. Here, this prophecy is saying that the real king will come through Judah. Y David es una figura, una tipología de Jesús en ese sentido. And David is a figure, he is a model of Jesus. Y mucho cuando analizamos la vida de David vamos a ver reflejos de partes de la vida de Jesús en él. And when we analyze David's life, we'll be able to see the reflection of Jesus' life. La siguiente etapa es cuando ya se está estableciendo el pueblo. The next section is when the people of Israel are being established. Y yo les invito a abrir sus Biblias en Deuteronomio 17 y vamos a leer una sección aquí. So open your Bibles to Deuteronomy 17. We're going to read a section here. Al principio del libro de Samuel se dice que el pueblo de Israel pidió un rey. Before the book of Samuel, we can see that the people of Israel asked for a king. Los pueblos demás tenían reyes y decimos, queremos tener un rey humano, como todos los otros pueblos. All the other nations around them had human kings, and so they wanted one as well. Y a Dios le disgustó, él quería ser el rey de su pueblo. But God didn't like that. He wanted to be the king of his people. Pero una pregunta, ¿ustedes creen que esta petición del pueblo hacia Samuel agarró a Dios por sorpresa? Let me ask you, do you think God was surprised by this question? Al igual que la caída del hombre en Génesis 3, no era la voluntad de Dios, pero Dios bien sabía y ya tenía un plan para rescatarnos. When humans sinned in Genesis chapter 3, that didn't surprise God. He knew that was going to happen, but he already had a plan to redeem us. El libro de Deuteronomio son unas prédicas de Moisés antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. The book of Deuteronomy are different sermons that Moses gave the people before they entered the promised land. Y vean conmigo Deuteronomio 17, versículo 14 en adelante. So we're going to read Deuteronomy 17, starting on verse 14. Cuando tomes posesión de la tierra que te da el Señor tu Dios y te establezcas, si alguna vez dices, quiero tomar sobre mí un rey que me gobierne, así como lo tienen todas las naciones que me rodean, asegúrate de nombrar como rey a uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu Dios elija. When you enter the land the Lord your God is giving you, and have taken possession of it and settled in it, and you say, let us set a king over us, like all the other nations around us. Be sure to appoint over you a king the Lord chooses. No aceptes como rey a ningún forastero ni extranjero. He must be from among your fellow Israelites. Do not place a foreigner over you who is not an Israelite. El rey no deberá adquirir gran cantidad de caballos, ni hacer que el pueblo vuelva a Egipto con pretexto de aumentar su caballería, porque el Señor te ha dicho, no vuelvas más por ese camino. The king, moreover, must not acquire great numbers of horses for himself, or make the people return to Egypt to get more of them. For the Lord has told you, you are not to go back that way again. El rey no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón, ni tampoco acumulará enormes cantidades de oro y plata. He must not take many wives, or his heart will be led astray. He must not accumulate large amounts of silver or gold. Cuando el rey tome posesión de su reino, ordenará que le hagan una copia del libro de la ley, que está al cuidado de los sacerdotes levitas.
When he takes the throne of his kingdom, he is to write for himself on a scroll a copy of this law, taken from that of the Levitical priests. Esta copia la tendrá siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Así aprenderá a temer al Señor su Dios y cumplirá fielmente todas las palabras de la ley y sus preceptos. It is to be with him, and he is to read it all the days of his life, so that he may learn to revere the Lord his God and follow carefully all the words of his law and those decrees. No se creerá superior a sus hermanos, ni se apartará de la ley en el más mínimo detalle, y junto con su descendencia reinará por mucho tiempo sobre Israel. He must not consider himself better than his fellow Israelites and turn from the law to the right or to the left. Then he and his descendants will reign a long time over his kingdom in Israel. Vean qué interesante, Dios ya sabía que el pueblo iba a pedir un rey y entonces le puso en Moisés el profeta una reglamentación o unos principios de cómo debe ser ese rey. It's interesting that God knew that they were going to ask for a king. So through his prophet Moses, he establishes these guidelines of how to set a king. Y es interesante todas las cosas que dice el rey debe ser así, asá y asá. And it's interesting, all the requirements he sets for a king. Y conociendo lo que conocemos de David, ¿cómo le fue con respecto a estos requisitos? So knowing what we know about David, how did he do with all these requirements? ¿Cómo? Reprobado, He aprobado en failed. algunas áreas y reprobado en otras. He failed some areas, but he passed in others. A Salomón le fue peor, ¿verdad? Solomon didn't do well at all. ¿En qué áreas aprobó David en este examen? What areas did David do well in this exam? Respeto al ungido de Dios, ¿ok? He was the anointed one of God. Y él, ¿qué más? Él era obediente a la palabra de Dios. He was obedient to the word of God. Él tenía la palabra de Dios en su mente, la leía. Did he read the word of God a lot? Was God's word in his mind? Si lees el Salmo 119, te queda muy claro que él meditaba todo el día en la palabra del Señor. When you read Psalm 119, it becomes very clear that he would meditate on the word of God. Tenía varias esposas, pero por lo menos todas eran del reino de los hijos de Dios. He had many wives, but at least they were all Israelites. Salomón sí se sacó del estadio, ¿verdad? En esa. Ajá. Solomon blew it in that area. Ahora hagamos una pregunta hacia nosotros. Now let's ask ourselves a question. Aquí Moisés está reglamentando cuando tengan un rey, algo que tenga autoridad sobre las personas, que ponga estos principios en sus vidas. So Moses is saying, when you have someone who is king, has authority over the people, he must follow these principles. Cada uno de nosotros tenemos autoridad sobre un pequeño reino, una área. Puede ser nuestras vidas, padres de familia sobre sus familias y a veces más. Each one of us has our own kingdom. It might be small, it might just be our own lives, or if you have children, it might be your family. Pero, ¿cómo nos va este examen en nuestro gobierno de nuestras áreas de la vida? But how would we do with this test? Would we pass this test if we look at all the areas of our life? ¿Cómo podríamos traducir esto a las áreas que tenemos autoridad? How can we translate this into the areas that we have, over which we have authority? Es un examen interesante. It's an interesting test. ¿Qué cosas tenemos que examinar? What things should we examine? Idolatrías, ok, muy bien. Idolatry. Ajá, ¿qué más? What else? Si ponemos a Dios primero y si leemos su palabra y estamos obedeciendo su palabra. If we actually place God first, if we read his word and meditate on it. Que seamos humildes al final, no se creerá superior, que seamos humildes en la autoridad que Dios nos ha dado. Bien. If we are humble or not, the last section speaks about being humble. Sí, sí, claro.
Todos los días, no nos demos vacaciones de leer la palabra de Dios, ¿ok? Y es leer la palabra de Dios con el objetivo de temerle más. So we need to read, it says we need to read the Word of God every day. You can't take vacations on this. You need to read it, and that confronts you and changes you. ¿Qué más podemos examinarnos aquí a la luz de esto? How else can we examine ourselves? ¿Qué habla de las riquezas? It speaks about riches. What does it say? No acumular, tener cuidado de nuestro corazón y las riquezas. It says don't accumulate riches. Be Yeah. careful with riches in your heart. Y ahí lo habla en términos de caballos, pero yo tomo muy literal, no nos regresemos. ¿Qué es lo que dice? No nos regresemos a Egipto. And he speaks about horses. We could use that almost as a symbol, but then the next section says, do not go back to Egypt. Todos fuimos rescatados de una vida anterior, no nos regresemos a esa vida. We were all rescued from a previous life, and let's not go back there. Qué interesante. It's interesting. Otra parte aquí en la siguiente sección de abrazando las promesas de Dios. So the next section, it speaks about embracing God's promises. Y ahí es bonito, al final del libro de Ruth, los últimos versículos describen la genealogía de David. It's interesting that at the end of the book of Ruth, we can see the genealogy of David. Dice, Salmón, padre de Boz, Boz, padre de Obed, Obed, padre de Isaí, Isaí, padre de David. The last verses in Ruth say, Salmon, the father of Boaz, Boaz, the father of Obed, Obed, the father of Jesse, and Jesse, the father of David. Y entonces, Boz, que era un personaje muy importante del libro de Ruth, ¿qué fue de David? So Boaz, who was a very important character in the story of Ruth, what was he of David? Bisabuelo de David. He was David's great-grandfather. Tatarabuelo, ¿será? Ok. Siguiente sección, reinos en tensión. Aquí es donde está la historia de David. So the next section is called Kingdoms in Conflict. Here's where we have David's story itself. Y la primera que quiero resaltar es una de las veces, hay varias veces que Dios empieza a rechazar a Saúl porque era desobediente. So what I want to read now is one of the first times where God rejects Saul because of his disobedience. Y aquí está en 1 Samuel 13, Samuel está hablando y le dice a Saúl, ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. And here Samuel is speaking to Saul, saying, But now your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after his own heart, and appointed him ruler of his people, because you have not kept the Lord's commands. Y aquí es interesante, dice, más de su agrado. And it's interesting that it says, a man after his own heart, Eh, more to his liking. Dios ama a sus hijos parejos, ¿sí o no? God loves all his children equally, Pero right? algunos de sus hijos le dan más agrado a él que otros. But some of his children please him more than others. Y a veces en esta sociedad confundimos esos dos términos. And in our society, we often confuse those two terms. Ah, Dios me ama igual si yo me porto mal. Oh, God loves me. It doesn't matter how I behave. Sí, es cierto, pero le vas a agradar más si sos obediente. It's true, but you won't please him unless you're obedient. Y entonces, en este caso fue cuando Saúl ofreció unos sacrificios que no le correspondían a Samuel hacerlo. What had happened here is that Saul had offered sacrifices that Samuel was supposed to have done. Y ya ahí dice, el Señor ya está buscando a alguien que te reemplazca. And here Samuel says that he's already searching for a new king to replace him. En esta misma sección les mencioné el Salmo 78, es un salmo de Asaf. I had already mentioned the psalm that is in this section, is Psalm 78. Y en el salmo de Asaf dice, Dios escogió a su siervo David, al que sacó de los apriscos de las ovejas, y lo quitó de andar arreando a los rebaños,
para que fuera el pastor de Jacob, su pueblo. And this is Asaph speaking. He says, God chose David his servant and took him from the sheep's pen. From tending the sheep, he brought him to be the shepherd of his people, Jacob. Al pastor de Israel su herencia. La herencia de Dios es Israel y él escogió a David a pastorear su herencia. Of Israel his inheritance. God's inheritance is Israel, and he chose David to shepherd Israel. Y qué linda la frase, dice, y David los pastoreó con un corazón sincero, con mano experta los dirigió. And then it says, and David shepherded them with integrity of heart. With skillful hands he led them. A mí me gusta esto que habla de que David de veras pastoreaba ovejas, arreaba ovejas de joven. And it's interesting to see here that David was actually the one who tended the sheep when he was young. Pero es una simbología bonita porque después Dios lo pone a pastorear su pueblo. And it's an interesting symbol because then he goes on to be the shepherd of the people. A veces, y Dios está llamando a David a ser rey, pero no un rey que impone, sino un rey que pastorea. And it's interesting that God is calling David to be a king, but not a king that dominates over people, but a king who shepherds people. Y yo ahí también devuelvo el saco a nosotros. ¿De qué manera estamos nosotros gobernando? ¿Estamos gobernando como pastores o como reyes? Here again, we can ask ourselves this question. Are we governing like dictators or like shepherds? ¿Con un corazón sincero With a sincere heart? o a ver qué le sacamos? Or what? What else can we get from this? Después, después de Salomón, el reino de Israel se dividió y era Judá e Israel, 2 tribus y 10 tribus. So after Solomon, the kingdom was divided into two, as Judah and Israel. So Judah was composed of 2 tribes, and the other 10 were called Israel. Y los libros de reyes nos relatan diferentes reyes, fulano de tal fue obediente al Señor y sutanito fue desobediente al Señor. And the book of Kings shows a list of this king, he was obedient to God, but this other king wasn't. Y en 1 Reyes 15 nos relata un rey llamado Abías. Y dice así, Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor, como su Dios, como lo había sido su antepasado David. So we're going to read in 1 Kings 15, it speaks about the king Abias. It says, he committed all the sins of that his father had done before him. His heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David his forefather had been. Y dice, porque David había hecho lo que le agrada al Señor, y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías elitita. Nevertheless, for David's sake, the Lord his God gave him a lamp in Jerusalem by raising up a son to succeed him and make Jerusalem strong. For David had done what was right in the eyes of the Lord and had not failed to keep up any of the Lord's commandments all the days of his life, except in the case of Uriah the Hittite. Y tal vez el próximo mes, vamos a ver ese caso, y el caso de David y Betsabé, muy conocido y mucho aprendizaje para nosotros. And maybe next month we'll see this case of David and Bathsheba. We can learn a lot from it. Esto es más o menos como 80 o 100 años después de que David murió. This is maybe 80 or 100 years after David had died. Y todavía Asaf está diciendo en toda su, digo, no es Asaf, Abías estaba diciendo en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de sus mandamientos. And even here the writer is saying that through David's whole life he always fulfilled God's commandments. ¿Qué van a decir de mí 100 años después de que yo muera? What will they say about me 100 years after I die? Cubierto por la sangre de Cristo. Well, I'm covered by the blood of Christ. Y es cierto, Jesús, la sangre de Cristo cubre todos los pecados. And it is true. Jesus' blood covers all sins. Pero también
bonito para nosotros que nuestro legado es obedeció a Dios. And it would be great for our legacy to be that we were obedient to God. La siguiente etapa en es el exilio y la restauración. The next section is exile and restoration. Y aquí en Nehemías, cuando Nehemías termina de reconstruir los muros, entonces decide hacer una fiesta. So here in Nehemiah, when Nehemiah finishes building the walls, he decides to throw a party. Y en Nehemías 12:31 dice, luego hice que los jefes de Judá subieran a la muralla y organicé 2 grandes coros. And in Nehemiah 12, verse 31, it says, I had the leaders of Judah go up on the top of the wall. I also assigned 2 large choirs to give thanks. Y básicamente iba a mandar uno en dirección contra el reloj y el otro con el reloj dándole vuelta a la ciudad. He was going to send one choir clockwise and the other counterclockwise around the city. Y vean el versículo 36, mencionando los nombres de las personas, dice Natanael, Judá, Hananí, que llevaban los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Al frente de ellos iba Esdras. And it's interesting, in verse 36, he's mentioning the people who are in the choir. It says, Nathaniel, Judah, and Hanani, with musical instruments prescribed by David, the man of God. Los instrumentos musicales de David, ¿qué querrá decir con eso? David's musical instruments, what could they mean by that? Estos son como 500 años después de que David vivió. No creo que hayan sido el arpa misma que David tenía. This was 500 years after David lived, so I don't think it was literally David's own instruments, his own harp. Pero cuando David tenía la mayor plenitud en su reino, él instituyó alabanza y adoración 24 horas en el templo. But when David was at the peak of his reign, he established continual 24/7 worship in the temple. Y posiblemente él instituyó ciertos tipos de instrumentos o algo así, y esta gente tenía estos instrumentos 500 años después. So he probably established certain types of instruments to be used, and these people 500 years later were using those instruments, those types. Y entonces vamos a conocer a David también en su pasión por la alabanza y adoración, su pasión por conocer a Dios de esa manera. So we're also going to get to know David and his passion for worship, his passion to get to know God through worship. Otro momento en la vida de David muy importante es cuando consiguen recapturar el arca del pacto y lo devuelven a Jerusalén, y David está emocionadísimo de tener otra vez el símbolo de Dios ahí metido en la ciudad de Jerusalén. Another important event in the life of David is when they finally recapture the Ark of the Covenant and are able to bring it back to Israel, and he's just overjoyed. Pero me gusta por último en esa frase, dice, de David, hombre de Dios. But I like the end of the verse that we just read. It says, David, the man of God. Después de esta etapa, ya entra en la etapa de los evangelios. So the next section after this is the section of the Gospels. La promesa cumplida y vino en Jesús. The promise fulfilled through Jesus. El primer versículo de Mateo dice así: la tabla genealógica de Jesucristo, hijo de Abraham. The first verse in Matthew says, this is the genealogy of Jesus the Messiah, son of David, the son of Abraham. ¿Qué está tratando de describir Mateo al poner hijo de David? What is Matthew trying to get across by saying that Jesus was a son of David? Era muy importante de que Jesús venía de la tribu de Judá y de que era descendiente de David. It was very important to know that Jesus was of the tribe of Judah. He was a descendant of David. Si Jerusalén no hubiera estado bajo gobierno romano y hubieran tenido sus reyes per se, Jesús hubiera sido el rey de Israel. If the Roman Empire wasn't there and hadn't conquered Israel, Jesus would have been the king. Él era el heredero en familia de ese reinado. He was the next one in line from that family, from that kingdom. Otra parte en la vida de Jesús es en la entrada triunfal que celebramos hace 15 días.
Another important event in the life of Jesus is that when he enters into Jerusalem, the triumphal entry. We saw this 2 weeks ago. Había mucha gente que tendía sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles, les esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como detrás gritaba, Hosana al Hijo de... Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Matthew 21:8. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of him and those that followed shouted, Hosanna, Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Entonces, en el día que Jesús entró a Jerusalén, pocos días antes de la Pascua, estaban gritando, aquí está nuestro Mesías. El Hijo de David estaba haciendo alusión a que él era el Mesías. So as they entered into Jerusalem, a couple days before Passover, the people were proclaiming that he was the Messiah, the Son of David. En el libro de Juan queda muy claro que los jefes de los sacerdotes se indignaron a escuchar que decían Hijo de David. And the book of John makes it very clear that the leaders of the synagogue there were insulted or hurt by hearing what the people were saying about Jesus. La última sección en este recorrido es Nueva vida para el mundo. The last section is called New Life for the World. Y ahí es a partir del libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis. Y David también tiene unos pasajes importantes aquí. It starts with the book of Acts and ends with Revelations, and David plays an important role here as well. En Hechos 13 fue el primer viaje misionero que Pablo tuvo, el primer viaje junto con Bernabé. In Acts 13, we can see Paul's first missionary trip with Barnabas. Ellos participaban en la iglesia de Antioquía y dijeron, bueno, tenemos que mandar misioneros, oraron por ellos y se fueron. Y el primer relato fue en una ciudad, ellos fueron a una sinagoga a predicar. So Paul and Barnabas were part of the church in Antioch, and they prayed, they knew they needed to send out missionaries. So they prayed for them and sent them off. And one of the first things that happened was in a synagogue. Y en las sinagogas lo que hacían era, leían las escrituras que tenían para ese día y después preguntaban, ¿hay alguien aquí que quiere compartir con nosotros? What they would do in a synagogue is they would read the Word of God, and then they would say, does anyone here want to stand up and share something with us? Y Pablo, sentado atrás, levanta la mano y dice, yo quiero. And Paul, he was sitting in the back, he raised his hand and said, I want to share something. Y él empieza a predicar y básicamente está contando la historia de Israel, y desde Abraham, desde Egipto, el exilio, lo que acabamos de ver ahora hace un rato. And he starts speaking about the history of Israel. He speaks about Abraham, about Egypt, basically what we've just been going through. Y cuando llega a esta sección dice lo siguiente, entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destruir a Saúl, les puso por rey a David, de quien Dios dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. And then Paul said, then the people asked for a king, and he gave them Saul, son of Kish of the tribe of Benjamin, who ruled for 40 years. After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Qué bonito que se diga este hombre era conforme al corazón de Dios. It's very interesting that he says that this man was a man after God's own heart. Y tantos años después, aquí esa es la reputación de David. And this is many, many years later, and David's reputation is still this, a man after God's own heart. Años después, Pablo escribiendo en la carta de Romanos, en Romanos capítulo 1, dice, la buena noticia trata de su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente
del rey David y quedó demostrado que el hijo de Dios, de que era hijo de Dios cuando fue resucitado de entre los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Later on in Romans, starting in chapter 1, verse 3, says, "The good news is about his son. In his earthly life, he was born into King David's family line, and he was shown to be the Son of God when he was raised from the dead by the power of the Holy Spirit. He is Jesus Christ, our Lord." Entonces Pablo escribiendo a los de Roma que no tenían mucho que ver con los de Israel, les está diciendo Jesús era descendiente de David. So Paul is writing to the Romans who didn't necessarily know much about Israel. He was explaining Israel to them, and he was saying that Jesus was a descendant of David. Pero la reputación de David como un buen rey años, siglos antes, posiblemente estaba en la historia y ellos, ok, este fue descendiente de David. And David's reputation as a good king, even centuries after he died, was still there, and they understood that David had been a good king. Por último, en esta sección vemos a David mencionado en el libro de Apocalipsis. And lastly, we can see David mentioned in the book of Revelations. Hay un momento donde el apóstol Juan está en el cielo y están buscando quién puede abrir un rollo que se requiere de que alguien sea digno de abrirlo. At one point, John is in heaven, and they're trying to find someone who is worthy enough to open a scroll. Y no encuentran y Juan se pone a llorar, uy, no vamos a encontrar quién abra esto. And they can't find it, and John even cries, saying, "We'll never find someone who can open this." Apocalipsis 5:5 dice, uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Él sí puede abrir el rollo con sus 7 sellos. Revelations 5:5. Then one of the elders said to me, "Do not weep. See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals." La raíz de David, ahí nos habla de la descendencia de David. The root of David, that speaks about David's descendants. Y es interesante, en el versículo siguiente Juan vuelve a ver y no ve un león. ¿Qué ve? And it's interesting, in the next verse, John turns around, but he doesn't see a lion. What does he see? Un cordero inmolado. A lamb that had been slain. Y es así, el cordero inmolado es el león de Judá, es la raíz de David, es Jesús que cumplió con la profecía. The lamb that had been slain is the Lion of Judah, and it's the root of David. This is Jesus who's fulfilling this. Y la promesa que fue dada en Génesis 48, en la bendición de Judá, aquí se está cumpliendo y se está cumpliendo aún en estos días. And here, the prophecy that was given in Genesis 48 as Judah's being blessed is being fulfilled here in Revelations. Y aún yo estoy esperando el día donde Jesús va a venir a ser el rey de la tierra, sentado en el trono de David y la capital va a ser Jerusalén. But I'm still waiting for the day when Jesus will come and rule here on earth, and the throne, the capital, will be Jerusalem. Y ahí se va a cumplir completamente esa profecía. And at that point, this prophecy will be fulfilled completely. Pero creo que queda bonito, claro que David es una persona importante en la Biblia. But I think we can see very clearly that David is a very important character in the Bible. ¿Qué podemos aprender acerca de Dios a partir de todo lo que hemos visto en la vida de David hoy? What can we learn about God based on what we've seen in David's life today? ¿Cómo es el Dios de David? How is David's God? What is David's God like? Un Dios que perdona. He's a God who forgives. ¿Qué más? Dios que tiene un plan estratégico. Qué bonito término, ¿ok? This God has a strategic plan. That's a nice word. Dios no está improvisando algo, Él tiene un plan. God isn't just improvising, He has a plan. Y lo cumple. No solo tiene un plan, lo está ejecutando. He doesn't ¿ok? only have a plan, but He fulfills His plan. Accomplishes. Dios planeó la vida de David antes de que David naciera.
God planned David's life even before David was born. ¿Qué más aprendemos acerca de Dios a ver la vida de David? What else can we learn about God's life? Nuestra vida trasciende. David vivió en 70, 80 años, no me acuerdo, pero su vida trascendió más allá de su vida terrenal. With ¿Ok? God, our life transcends. He only lived 70, 80 years, but his life transcended that. Ajá, Luz. Un Dios que siempre respaldó a David. He's a God who always backed him up, always backed up David. Interesante porque también aprendemos lo que usted dijo hace un rato. El Dios de David es nuestro Dios y es un Dios de amor, pero también es un Dios justo, dice que no hará por inocente a su padre. David tuvo que pagar un caro sus errores. David pagó caro sus errores. Dios es justo. Dios fue justo con David y va a ser justo con nosotros. God is just. David had to pay for the sins he committed, and so he was just with David, he will be just with us. ¿No? Dios nos da un ejemplo de una persona de carne y hueso en David y en Jesús también, para que podamos caminar en sus pasos. So God gives us an example here that we can relate to and follow in Jesus and David. Okay, un Dios que ve el corazón, de eso vamos a hablar de hoy en 8 precisamente. Un Dios que ve más allá de lo que ven los hombres. We can see that this is a God who sees the person's heart, not just what people see, but God sees the heart. And we'll speak about that next week. Ajá. Un Dios que cumple lo que promete. He's a God who will fulfill his promises. Y Dios está por encima de todas las circunstancias. God is above all circumstances. Kenneth. Fue un hombre que le cree a su Dios y que lo conoce. David es un hombre que cree, tiene fe en Dios y también conoce a su Dios. So David is a man who believes in his God, has faith in his God, and he also knows his God. Y ahí vamos a poder aprovechar y decir, si David tuvo esta fe en Dios y él caminó de esta manera, entonces yo echo para mi saco y Dios no cambia y yo puedo caminar y aprender de él. So here we can see that if David had this relationship with God, God hasn't changed, so I can do the same thing and have the same relationship with God. Vamos a aprender mucho acerca de Dios y acerca de nosotros mismos al ver esto. So we're going to learn a lot about God and about ourselves as we read this. Lucet. Ajá, reconoció la inteligencia de Dios. And he also recognized Abigail's intelligence. Okay, ahí hay diferentes historias en la vida de David. So there's many different stories in David's life that we'll be seeing. De hecho, algo que vamos a hacer es estudiar principalmente la vida de David y no tanto de Saúl y hacer comparaciones porque ahí podríamos, es otra dirección en esta serie. What we're going to do mainly is study David's life, not so much David and Saul and compare them. That's not the line we're going down. We're going to study David's life. Pongámonos de pie y vamos a cerrar en oración en esta tarde. So let's stand up to end in prayer. La próxima semana, si ustedes quieren seguir la línea de lo que vamos a ver, lean 1 Samuel 15 y 16. Next week, if you want to follow along more easily, next week we're going to speak about 1 Samuel 15 and 16, so read that. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra y porque tu palabra nos moldea, nos enseña. Es una lámpara a nuestros pies que alumbra nuestro camino, Señor. Heavenly Father, thank you for your word. Your word molds us and teaches us, and it shines the way. Y gracias por poner ahí hombres como David, Señor, que puedan alumbrar pasos fieles para nosotros caminar en esos pasos, Señor. And thank you for placing men like David who can lead the way and show us what steps to take. Y yo te pido, Señor Jesús, que tú nos abras el entendimiento para entender tus escrituras a lo largo de estos meses, Señor. And Lord Jesus, I ask that you would open our understanding so we can understand your scripture the next few months. Y que podamos conocerte a ti, Señor, y ver este Dios que es fiel, este Dios
que cumple sus promesas, este Dios que mira el corazón. and that we might get to know you, this God who fulfills his promises, this God who looks at the heart.